sí, sí nos oímos, entonces ahora sí. Ok. Bueno, vamos hermanos entonces a estudiar la palabra del Señor, hermanos. Vamos a, como lo hacemos, ¿verdad? Normalmente, en cada servicio, utilizamos, claro, la palabra del Señor y leemos varios versículos, amén. Porque la palabra de Dios es nuestro guía, hermanos, amén. Y por eso nuestro mover, amén, nuestro accionar debe de ser siempre conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, amén. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo para empezar, hermanos. Vamos a ver San Juan capítulo 1, leamos el versículo 9. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, mis hermanos que están acá y los que están también ahí conectados a través de la internet. Que Dios les bendiga y pues hay que contentarnos, amén, y también tener paciencia, esperar en el momento que el Señor, verdad, nos dé luz verde, hermanos, gloria a Dios, para podernos congregar, verdad, todos, los demás hermanos que están en otros lugares también, y pues primeramente Dios, hermanos, primeramente el Señor, vamos a poder, amén, juntarnos, reunirnos todos, y juntos seguir, verdad, buscando el rostro de nuestro Dios. San Juan 1, hermanos, leamos el versículo 9. Hablando aquí el apóstol Juan acerca del Señor Jesús, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, léalo conmigo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Tomen su asiento, hermanos, que están acá. Gloria a Dios. Y pues aquí la palabra del Señor, hermanos, nos habla acerca del Señor, ¿verdad? Jesucristo, que Él es la luz verdadera que alumbra al hombre, al ser humano. Y la palabra alumbrar, hermanos, en sí, ¿verdad? No es literalmente, sino que el Señor ilustra, ilumina, ¿verdad? En ese sentido, la mente, el corazón de la persona. El Señor, amén, dice que Él es el que ilumina, da la sabiduría, da el entendimiento a las personas. Dios obra, hermanos, en su mente y en su corazón. Y esto es algo muy maravilloso. Es muy glorioso esto. Amén. Porque Dios hace una sanidad interna en el corazón de la persona. Claro, como leímos el versículo 12, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Porque también si la persona no cree en la palabra de Dios, entonces no va a haber realmente un toque de Dios, no va a haber, ¿verdad?, una presencia de Dios en su corazón, no va a poder experimentar, ¿verdad?, el Santo Espíritu de nuestro Dios. Y si no puede experimentar el Santo Espíritu de nuestro Dios, entonces no puede haber una transformación, no puede haber una renovación. La fe, entendemos, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando venimos al Señor, venimos porque tenemos fe en el Señor, porque creemos en Él. Entonces, cuando ya creemos en el Señor, empieza Dios a hacer algo muy maravilloso en nuestras vidas. Amén, hermanos. Empieza Dios a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Amén. Empieza Dios a obrar en una manera tan especial, amén, que empieza Dios a limpiar, amén, el corazón de la persona. Empieza el Señor a romper cadenas, ataduras que hay en las personas. Todos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, tuvimos un pasado. Ahora nos vemos, gracias al Señor por su grande amor y misericordia, ¿verdad? Nos vemos en nuestro juicio, amén.
bien delante del Señor, ¿verdad? Tratamos de cambiarnos lo más que podemos nosotros, así, ¿verdad? Todo lo hacemos, porque el Señor ahora, ¿verdad? Nos ha renovado, nos ha restaurado el Señor. Pero antes éramos personas que realmente teníamos nuestra historia. En lo particular, pues ahora nos vemos, ¿verdad? Bonitos, bonitas en el Señor, pero antes realmente el pecado nos hacía feos a nosotros, nos hacía personas horribles. Algunos éramos de carácter bastante fuerte, que desde que nos levantábamos era puro coraje, enojo y verdad, y envidia y muchas otras cosas en el corazón. Alabamos al Señor Jesucristo. Pero ahora que el Señor, hermanos, verdad, Él en su grande amor y misericordia ha tocado nuestras mentes, ha tocado nuestros corazones, es maravilloso, ¿verdad? Porque aunque tenemos luchas, aunque tenemos momentos difíciles, el Señor, ¿verdad? Como que pone un freno en nosotros. Hay una conciencia que el mismo Señor la ha despertado. Que el mismo Señor, ¿verdad? Porque la teníamos dormida. Estábamos adormecidos nosotros o dormidos, amén, en nuestra conciencia, porque veíamos las cosas que hacían muchas personas o que hacíamos también nosotros como algo normal, como algo natural, ¿verdad? Pero cuando el Señor vino y hizo eso tan precioso en nuestra mente y en nuestro corazón, empezamos a ver las cosas de la vida de una perspectiva ya diferente, de un ángulo conforme a la voluntad de Dios, porque es el Señor quien alumbra al hombre, es Dios quien da el entendimiento a las personas. Y qué maravilloso es eso, hermanos, ¿verdad? Porque nuestra vida estaba ¿en dónde? En tinieblas, en oscuridad, en maldad, ¿verdad? Conforme a los deseos de nuestra carne, y el Señor vino y de las tinieblas, ¿qué hizo Dios? Como dice Pedro, nos trasladó a su luz admirable. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios? Amén, hermanos. En la carta a los Corintios, podemos leer en la segunda carta a los Corintios. Aleluya. Veamos el capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Dice 4, 5 y 6. Porque no nos predicamos, dice el apóstol Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Amén, hermanos. Si estamos ahí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? La luz. Es el que, ¿qué, hermanos? Resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que, ¿qué, hermanos? El que resplandeció en nosotros. Amén. Y está hablando de qué, hermanos? De una renovación de entendimiento. Y resplandeció en nosotros Dios, ¿para qué, hermanos? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto, hermanos, a lo que se refiere es que cuando una vez que ya el Señor a nosotros nos iluminó, que Dios sanó nuestra mente, Dios sanó, ¿verdad?, nuestro corazón, nos hizo libre el Señor, nos ha hecho una nueva criatura. De ahí en adelante, ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ser luz para el mundo. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Que la gente, las personas, amén, noten que el Señor Jesús en nosotros ha hecho un cambio maravilloso. Porque cuando le decimos a una persona, ¿verdad?, que se acerque al Señor, que busque de Dios, hermanos, amén, le estamos nosotros dando también testimonio. Porque luego las personas ven nuestra conducta, nuestra manera de ser. Entonces, si nos ven a nosotros que solamente decimos de palabras que somos cristianos, pero con nuestros hechos negamos la fe que confesamos con nuestros labios, las personas no nos van a creer. Los que no conocen a Cristo no nos van a creer ni van a confiar en nosotros. Y lo primero que va a pensar alguna persona es que va a decir en su pensamiento, o quizás no nos diga, pero en su pensamiento, diga, pues más bien necesita más de Dios que yo. Porque ve la manera en cómo se conduce la persona. El Señor nos libró, amén, de la esclavitud en la que el enemigo nos tenía, hermanos.
El Señor, ¿verdad?, nos rescató del mundo. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza, amén. Ahora en el Señor, por su gracia, somos salvos, hermanos. Y entonces, de ahí en adelante tenemos que ser luz del mundo, porque fue Dios quien resplandeció sobre nosotros para que nosotros seamos luminares, amén. Para que iluminemos también a otras personas, no con nuestros pensamientos, amén, ni con los pensamientos que antes teníamos, sino ahora lo que enseña la palabra del Señor. Conforme a la voluntad de Dios es como nosotros, amén, como dice Pablo, en la faz de Jesucristo, iluminemos a otras personas que necesitan del Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Amén. Primera de Pedro, ¿verdad? 2:9, perdón. Primera de Pedro 2:9. Lo mencionábamos hace unos momentos y vamos a leerlo. Ese versículo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Mas vosotros, 2:9 de Primera de Pedro, amén. Mas vosotros sois linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bonito, amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y es que son versículos que nos sirven muchísimo, hermanos, cuando estamos nosotros afligidos, cuando estamos tristes, ¿verdad? Viene la palabra del Señor y nos dice: Dios, tú eres alguien especial para mí. Quizás para alguna persona no seas especial, pero para Él sí eres especial. Entonces viene la palabra del Señor, nos conforta, ¿verdad? Porque Él es el que ha hecho esa obra maravillosa, pues Él nos ha sacado, ¿verdad?, del mundo, de la perdición, de la maldad y del pecado, y nos ha trasladado a su reino, para que ahora nosotros seamos, ¿qué, hermanos? Príncipes y sacerdotes. Note usted tan especial que somos delante del Señor. Para algunas personas, ¿verdad?, quizás no seas alguien muy significante o no te tome mucho en cuenta, ¿verdad?, en las cosas, o realmente te vea como algo, ¿verdad?, que no significa nada. Te desprecia. Mucha gente sí desprecia a las personas. Y algunos hasta se burlan, ¿verdad?, de las personas. Alguien se puede burlar de ti, de mí, alguien nos puede despreciar, es cierto, familia, ¿verdad? Incluso a veces familia también, es duro eso, a veces familia. Pero aquí, hermano, lo más importante en el Señor es que el Señor Jesucristo nunca jamás nos va a despreciar y nunca jamás el Señor nos va a mirar de menos. Siempre para nuestro Dios vamos a ser, ¿verdad?, como la niña de sus ojos, hermanos. Algo muy delicado, algo muy especial, bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y por eso es que nosotros, hermanos, como decíamos en ese canto, ¿verdad?, que lo hemos cantado en otras ocasiones, levanta tu mirada ahora, ¿verdad? Levanta tu mirada ahora. No es un asunto de estar nosotros cabizbajos, de estar nosotros, ¿verdad?, hermanos, con el rostro, ¿verdad?, hacia abajo por lo que estemos pasando. No, levanta tu mirada hacia arriba, ¿verdad? Dale gloria a Dios, exalta al Señor, alábale porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Aquel que era borracho, blasfemo, aquel que era, ¿verdad?, pecador, Dios ha hecho algo maravilloso. Él tuvo misericordia y Dios tiene misericordia de nosotros. No importa realmente cómo seamos o cómo hayamos sido en el pasado, para el Señor, hermanos, somos algo muy especial. Y por eso Él vino, el Señor Jesucristo. Él vino, Él siendo, ¿verdad?, Dios, se humanó, tomó forma de siervo. Hermanos, tuvo sed, tuvo hambre y se cansó también. Como hombre. Y todo lo hizo ¿por quién? Por amor a nosotros. En realidad no fueron los judíos ni fue Roma quien crucificó al Señor. Nosotros fuimos. Porque nosotros estábamos en pecado y en maldad. Amén. Y Él vino y murió por nosotros, por los pecadores. Por los pecadores murió el Señor. Él dijo, verdad, yo vine a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo, verdad, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por mí.
A eso vino el Señor, a salvar a aquellos que estábamos perdidos. Glorioso, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que por Él estamos nosotros en este lugar. Por Él estamos hoy en día. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Al recordar, ¿verdad?, cosas que hacíamos antes, hermanos. Algunos de mis amigos que yo tenía en mi juventud, en mi adolescencia, algunos de ellos ya murieron. Algunos murieron de cirrosis, otros los mataron, porque en las condiciones en las que andaban. Y yo me enrolaba entre ellos, entre los vicios, entre la maldad. Sin embargo, Dios, que es bueno, que es misericordioso, no porque yo haya sido mejor que otra persona, ni porque usted haya sido mejor que otra persona, no, sino porque Él, ¿verdad? Él se compadeció de nosotros, Él nos escogió, Él nos eligió a nosotros, amén. Él quiso, amén, darnos esa oportunidad de conocerle y de ser salvos por medio de su sacrificio. Por eso, hermanos, debemos de estar agradecidos con el Señor por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, amén. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, no por el hombre, por Dios, amén. ¿Y para qué, hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel, amén, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Da a entender de que ahora nosotros, ya siendo redimidos, ya siendo, ¿verdad?, limpios, transformados, regenerados, debemos de ser luz para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Lo que el Señor hizo, ¿verdad?, como dice en Hebreos, cuando habla, vamos a Hebreos capítulo 8. Leamos el versículo 10 en adelante. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos, que dice, me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Amén. Alabamos al Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? Pone la ley, ¿verdad? Pone su palabra en el corazón, en la mente de la persona, y en el corazón las escribe el Señor. Y esto habla, hermanos, como decíamos hace unos momentos, de una conciencia despierta. Amén. Dios obra, ¿verdad?, a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y es más penetrante que toda espada de doble filo. Entonces entra la palabra del Señor, una vez que nosotros la escuchamos, ¿verdad?, la creemos, y esa palabra entra en nuestros corazones, y entonces empieza Dios a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y tanto es, dice el Señor, ¿verdad?, lo maravilloso que Él hace, que no hay necesidad de que el compañero pregunte por el Señor, porque todos, dice el Señor, le van a conocer. ¿Por qué le van a conocer? Porque ya Dios los ha iluminado, ya Dios, ¿verdad?, ha alumbrado el entendimiento, ya Dios ha disipado toda tiniebla que estaba en aquella persona. Dios lo ha iluminado con su resplandor, ¿verdad?, con su gloria, ha limpiado su mente, su corazón, el Señor, y ha hecho de esa persona una nueva criatura, que cuando, ¿verdad?, se dice, hermanos, cuando se trata de buscar de Dios, y esa persona sabe que tiene que buscar de Dios. Cuando se trata de orar, sabe que tiene que orar. Cuando se trata de alabar a Dios, sabe que tiene que alabar a su Dios, porque ya Dios ha hecho algo tan maravilloso. Alabamos al Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya. Por eso despierta a Dios esa conciencia, ¿verdad?, y hace que haya una necesidad de buscar de Dios. Ya no se siente bien uno, ¿verdad?
Un día que no esté orando uno muy bien, ya no se siente bien. Un día que no esté uno leyendo la palabra del Señor, ya no se siente bien. Un día que no esté uno cantando al Señor, ya no se siente bien, porque ya Dios ha obrado algo precioso en el corazón y en la mente de la persona. Ha despertado esa necesidad, esa sed del Señor. Aleluya. Y por eso nos hace, hermanos, el Señor que nos levantemos, que dejemos a veces cosas que sí son necesarias, pero entendemos que lo más necesario es buscar de Dios, porque Él lo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo más primordial, ¿verdad?, es Dios. Entonces nos esforzamos, luchamos, y tenemos, repito, necesidades a veces o situaciones que hay que atender, pero a veces decimos: no, vamos a dejar todo esto porque mi alma, como dice el salmista, ¿verdad?, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Qué bueno es el Señor, aleluya. Alabamos su nombre, hermanos, porque realmente nuestra mente, hermanos, antes, cuando no conocíamos del Señor, ¿verdad?, éramos enemigos en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Podemos leer, hermanos, Colosenses capítulo 1. Leamos Colosenses 1, 21. Dice el 21: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Por qué éramos enemigos en nuestra mente, hermanos? La otra parte: haciendo ¿qué? Malas obras, ahora os ha reconciliado, amén, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Amén. En otro tiempo éramos extraños, éramos enemigos en vuestra mente, en vuestra manera de pensar, porque hacíamos cosas, ¿verdad?, conforme a nuestros pensamientos. No había en sí un discernimiento en aquello. Pensábamos algo y decíamos: lo vamos a hacer, y lo hacíamos, ¿verdad? Porque no había realmente una ley en sí escrita por Dios, ¿verdad?, de conciencia en nuestros corazones. Lo hacíamos. Entonces éramos enemigos conforme, ¿verdad?, lo que antes hacíamos en los pensamientos. Pero ahora el Señor, ¿qué ha hecho? Nos ha reconciliado el Señor. Amén. Y es lo que Pablo también escribe a los romanos cuando dice que justificados pues por la fe, ¿verdad?, en el capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha reconciliado el Señor, amén. Nos ha, hermanos, el Señor, ¿verdad?, vueltos pues a Él. Cuando el ser humano es niño, hermano, amén, y es inocente, en esa etapa, el niño, ¿verdad?, si muere, se va con el Señor. En esa etapa de inocencia, ¿sí? Porque no hay condenación sobre una criatura, pues realmente es una etapa donde no conoce realmente lo que es el pecado. Pero ya cuando crece el niño y ya es adolescente y ya es jovencito y ya empieza a hacer pecado, mentiras o, ¿verdad?, o hacer cosas escondidas de sus papás o cuestiones que no están bien, entonces ya entra el asunto de que ese jovencito, ¿verdad?, tiene que reconciliarse con el Señor. Y ahora la reconciliación es a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya viene la persona del Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesús, ¿qué?, ¿verdad?, a través del sacrificio que Él hizo, aquella persona se reconcilia otra vez con Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Y lo que el apóstol, ¿verdad?, Pablo dice aquí, hermanos, es, amén, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El verso 22, en su cuerpo de carne, está refiriéndose, amén, cuando Él muere, nuestro Señor, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Lo que el Señor hace tan maravilloso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Leamos el capítulo 2 ahí de Colosenses. Vayamos al versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando
humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia ¿qué? Mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Y aquí está hablando, hermanos, ¿de qué? De una mente carnal. Amén. Nosotros teníamos una mente, ¿verdad? Carnal. Una mente que pues era llena de pensamientos torcidos, ¿verdad? Muchos éramos llenos de envidia, de odio, de amargura, ¿verdad que sí? De resentimientos, muchas cosas que, ¿verdad?, teníamos en nuestro corazón. Algo otro será más tremenda la situación, ¿verdad? Lascivia, ¿verdad? Perversidad, o sea, cosas tremendas. Pero el Señor Jesús, amén, Él nos iluminó y Él, amén, limpió nuestra mente y nuestro corazón. Alabamos al Señor, hermanos, amén. Y como dice aquí su palabra, ¿verdad? Ahora nosotros haciéndonos, o sea, nutriéndonos ¿de quién? De Cristo. Porque ahí es, hermanos, algo que también es muy importante en el caminar cristiano. Cuando una vez que el Señor nos dio el entendimiento, ¿verdad? Limpió el Señor nuestra manera de pensar. De ahí en adelante nosotros tenemos que ¿qué? Ir seguirnos nutriendo del Señor, ¿verdad? De la cabeza que es Cristo, para que nosotros crezcamos con el crecimiento que da Dios, para seguir nosotros, amén, en esta vida haciendo la voluntad del Señor. Haga de cuenta, para ser personas, ¿verdad?, que alumbremos a otras gentes, seguirnos nutriendo del Señor Jesucristo. Si nos dejamos de nutrir del Señor, hermanos, eso es muy tremendo, porque ahí es cuando empieza la persona a enfriarse y empieza la persona a dejar de hacer ya lo que ya entendía en la palabra del Señor. Cuando nos nutrimos del Señor, hermanos, nos fortalecemos espiritualmente. Nuestra carne la seguimos teniendo, ¿verdad?, sometida a Cristo. Pero cuando no nos nutrimos del Señor, entonces nuestra carne otra vez nos gana, y es donde, ¿verdad?, empieza el enfriamiento, y es donde la persona empieza otra vez a perder el apetito espiritual, donde ya, ¿verdad?, las cosas del Señor ya no se le hacen muy importantes. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso aquí, ¿verdad?, el versículo 10, hermanos, dice, y no haciéndose de la cabeza. Habla de los que, ¿verdad?, tienen una mente carnal y no ¿verdad?, se nutren de la cabeza, que es Jesús, en virtud de quien todo el cuerpo, que dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén, hermanos. Es como dice también Pablo cuando habla en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando dice, ¿verdad?, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y podemos leer el otro versículo, el 21, vamos a ver, leerlo, Efesios 2, 21, gloria a Dios. Amén. En quien todo el edificio, como dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Sí, hermanos, nos lleva a lo mismo, ¿verdad? A seguirnos nosotros nutriendo del Señor, a que estemos nosotros adheridos al Señor. Como en el capítulo, ¿verdad?, de San Juan, ¿verdad? Capítulo 15 de San Juan. Vamos a ver, gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios. Dice el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. El verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En la última parte, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Verdad, hermanos? Y nos lleva aquí, hermanos, a lo mismo. Amén. Ya nos dio el entendimiento el Señor, ya nos dio, ¿verdad?, el conocimiento el Señor, ya trajo Dios convicción a nuestros corazones, hermanos. Ahora, ¿verdad?, es qué cosa, seguir nosotros en el camino del Señor, hermanos, seguir, ¿verdad?, ligados a nuestro Señor Jesucristo, como Él nos ilustra aquí, ¿verdad?, en esta parábola, cuando en esta, ¿verdad?, comparación, cuando dice que yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Amén. Y el pámpano que no está ligado a la vid, pues ¿qué sucede? Se muere. No da fruto, se muere. Pero aquel pámpano que sigue ligado a la vid, entonces, ¿verdad?, da fruto, da mucho fruto. Y el Señor dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. Si nos separamos del Señor, nada podemos hacer. Tenemos que estar nosotros, hermanos, conectados con nuestro Señor, con nuestro Dios. Amén. Con nuestro amado Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Entonces lo que el Señor, hermanos, hizo, ¿verdad? Eso tan maravilloso, creó en nosotros una limpia conciencia. Vamos a leer, hermanos, vamos a ir a Hebreos al capítulo 9. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9. Es que no puede uno estar fortalecido, hermano, si no busca uno del Señor. No puede uno estar fortalecido si no lee la Biblia. No puede uno estar fortalecido si no ora, ¿verdad? Si no alaba al Señor, no puede uno estar fortalecido así. Eso es mentira realmente. Es mentira que una persona pueda estar fuerte espiritualmente si no está conectado con las cosas del Señor. Tiene que estar ligado con el Señor. Por eso leímos, ¿verdad?, que sin el Señor nosotros nada podemos hacer. Ahora con el Señor, entonces sí podemos dar mucho fruto. Amén. Alabamos a nuestro Dios. En Hebreos 9, hermanos, 13, lo maravilloso que hace el Señor, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Así que por eso dice el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la otra parte como dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Y el Señor, usando, ¿verdad?, aquí el escritor de los Hebreos, habla acerca de los sacrificios que se hacían antes en el tiempo, ¿verdad?, de Moisés. Cuando ofrecían, ¿verdad?, sacrificios. Amén. Y dice, ¿verdad?, que la sangre de Cristo, ¿verdad?, es mayor que la sangre de los machos cabríos y de los becerros. Amén. Porque la sangre de los animalitos no limpiaba la conciencia de las personas. ¿Sí, hermanos? Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él es mayor y que el sacrificio de Él nos puede limpiar a nosotros. Amén. La conciencia, hermanos. Alabamos su nombre, hermanos. La conciencia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Antes con los que bebíamos, ¿qué? Tomábamos cerveza y no nos sentíamos mal. Es la verdad. ¿Verdad? Tomábamos cerveza y nos sentíamos mal. Pero ahora, ¿qué tal? Entonces uno, ya la conciencia, como ya la limpió el Señor, dice, wow, eso ya no. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Sí, yo le digo porque una vez, hermanos, ya nosotros, pues digo, ya conociendo al Señor, a mí me pasó algo, ¿verdad? Ya empezaba a escuchar yo de la palabra del Señor. Y aún así, pues yo me fui todavía con algunas personas, ¿verdad?, a las fiestas. Me fui. Y ahí hubo, ¿verdad?, de todo, o sea, borracheras y todas esas cosas. Entonces, cuando regresé yo a mi casa, sentía un dolor en mi corazón, porque
o sea, me sentía mal delante del Señor por lo que yo había hecho. ¿Sí, hermanos? Todavía no era bautizado, ¿verdad? Todavía no me había entregado bien al Señor, pero ya escuchaba yo de la palabra del Señor. Y ese día el Señor, ¿verdad? Hizo que me sintiera yo bastante mal, tanto que me tuve que arrodillar, no me podía ni dormir. Tuve que arrodillarme delante del Señor y pedirle perdón al Señor porque, ¿verdad? Había hecho algo que yo ya sabía que no estaba bien delante de la presencia del Señor. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Es el poder, ¿verdad?, que tiene el Señor, y eso es bueno cuando tú te sientes mal, ¿verdad?, porque has hecho algo que no está bien delante del Señor. Eso es muy bueno porque eso indica de que Dios está obrando en tu corazón y en mi corazón. Alabamos al Señor nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces la exhortación, hermanos, repito también, es que nosotros nos estemos, hermanos, amén, renovando en nuestra mente, amén, en las cosas del Señor, estar conectados con el Señor para que nuestra mente se vaya renovando, hermanos, porque nuestra humanidad, hermanos, tiende siempre a querer, ¿verdad?, ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces necesitamos estarnos renovando nuestra mente. Necesitamos que el Señor, ¿verdad?, otra vez, aunque ya sepamos las cosas, otra vez el Señor, necesitamos nosotros que el Señor otra vez nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso es, hermanos, estarse renovando en el Señor, lo cual es muy bueno, hermanos, porque de esa manera nosotros somos vencedores, somos victoriosos, amén. Nos mantenemos firmes haciendo la voluntad del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4, hermanos. Gloria a Dios. Regresemos a Efesios, vamos al capítulo 4. Vayamos al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Amén. ¿Que andan qué, hermanos? En la vanidad de su mente, así como andábamos nosotros antes, ¿verdad? En la vanidad de su mente. Sí, hermanos, esto pues digo y requiero, ¿en qué dice Pablo? En el Señor, ¿sí? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. El verso 18, teniendo que, hermanos, el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué, hermanos? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué muchas personas, aunque han escuchado la palabra del Señor, siguen teniendo el entendimiento entenebrecido? Pues aquí nos dice la palabra del Señor por qué, ¿verdad? Porque endurecen su corazón. Y el endurecer el corazón a la palabra del Señor trae ¿qué cosa? Ignorancia. O sea, es ignorante la persona porque endurece su corazón a la palabra del Señor. Y el endurecerlo, ¿verdad?, lo lleva ¿a qué? A seguir en tinieblas, a seguir con el entendimiento entenebrecido, ajenos realmente de la vida de Dios, no conociendo ni experimentando las cosas maravillosas de Dios. ¿Por qué? Porque endurece su corazón a la palabra del Señor. Amén. El verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El verso 20, como dice, hermanos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El verso 22, como dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Qué bonita es la palabra del Señor. Amén. Renovaos. Así, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, gloria a Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. Y ahí es donde, hermanos, nosotros tenemos que renovarnos. Amén. En lo que ya el Señor nos ha dado entendimiento, en la manera como Dios ya nos iluminó, amén, poderosamente Dios nos sanó, Dios nos libertó, amén, porque éramos esclavos del pecado, el Señor nos libertó y nos sacó el Señor, ¿verdad?, de las tinieblas, nos llamó a su luz admirable, hermanos. Ahora nosotros tenemos que mantenernos renovándonos, amén, en nuestra mente, bendito el nombre de nuestro Dios,
buscando de Dios, hermanos, escuchando la palabra del Señor, amén, haciendo oraciones, hermanos. Sin oración no vas a poder vencer la tentación y el pecado. Debes de estar orando, porque la oración, ahí hay poder. Dijo un hermano hace muchos años, ¿verdad? Poca oración, poco poder, ¿verdad? Nada de oración, pues nada de poder. Y mucha oración, mucho poder. Alabamos al Señor, hermanos. Todo esto, hermanos, es necesario, amén. Cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿verdad? Como dice Pedro, hermanos, en la segunda carta, Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este versículo, qué maravilloso versículo es este. La verdad que sí. Aquí nos habla hasta de la venida del Señor en este versículo, hermanos. Hasta que el Señor venga, está dando a entender. Amén. Mientras nosotros tenemos que estar como, dice, de ahí su palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque la palabra de Dios es como ¿qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, si estamos afuera, o a los que acostumbran ir a camping, ¿verdad? Hacen fogatas en medio, ¿no? Y están alrededor de la fogata. Sirve para mirar y también para calentarse si está haciendo frío, ¿verdad? Que así, en ese sentido, hermanos, la antorcha da de cuenta que es la palabra del Señor que está en medio y que nosotros tenemos que estar fijos a esa luz, a la palabra del Señor, porque esa luz nos está iluminando a nosotros, está siendo de grande beneficio para nuestras vidas. Y así, en esa manera tenemos que estar, hermanos, nosotros, ¿verdad? Todos los días que el Señor nos permita de vida, ¿verdad? Ya sea que el Señor nos llame a su presencia, o ya sea que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, o sea, o venga nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es la manera, hermanos, como nosotros nos renovamos, ¿verdad? Es la manera como todo también pensamiento, a veces negativo, que viene en nuestras vidas es disipado, hermanos, es echado fuera. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Salmo 19, 7 y 8, hermanos, dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que dice la otra parte, que alumbra los ojos. Amén. La palabra del Señor es lo que hace eso tan maravilloso en nuestras vidas, amén, que nos ilumina, nos ilustra. Aquel que quizás no tuvo mucho estudio, ¿verdad? Mucho conocimiento, quizás secular, pero Dios lo hace sabio. Amén, hermanos. Porque el Señor dice que la sabiduría del mundo es insensatez para con Él. Amén. Pero la sabiduría que aquella persona, aunque no haya tenido mucho colegio, ¿verdad? Mucho estudio, recibe la sabiduría de Dios. Es lo que dice el salmista: al sencillo Dios lo hace sabio. ¿Por qué? Porque le ilumina sus ojos, amén. Le da entendimiento el Señor, le da conocimiento de lo que verdaderamente, ¿verdad?, necesitamos nosotros y de lo que en realidad tiene sentido en esta vida. Porque sin Dios nuestras vidas no tienen sentido. El verdadero, ¿verdad?, sentido de nuestro vivir, de nuestro existir es Dios. Y cuando buscamos, ¿verdad?, la fuente de vida que es nuestro Dios, entonces Él nos llena a nosotros, amén. Él nos llena con su conocimiento, con su entendimiento, y es como, ¿verdad?, estamos preparándonos, nos seguimos preparando, porque afuera, ¿verdad?, hay dificultades, hay necesidades, ¿verdad?, hay tentaciones, ¿verdad?, que vienen a nuestras vidas, y es la manera como nosotros somos fuertes en el Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos, y por eso el Salmo 119, verso 103 al 105 mencionábamos.
hace unos momentos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y luego dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El otro versículo dice, el último, el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y el salmista por eso dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Amén. 119, 103. El Salmo 119, ¿verdad? Habla mucho de la ley del Señor, de la palabra de Dios. Amén. Y es el Salmo, es el capítulo más grande de toda la Biblia. El Salmo 119. Amén. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonito. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Exaltamos su nombre. Vamos a Gálatas capítulo 1. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 1. Aleluya. Dice el versículo 3. Por eso, hermanos, aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, nos exhorta. Dice el versículo 3 al 5. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leemos este versículo, hermanos, porque, ¿verdad?, la palabra del Señor, hermanos, amén, nos lleva a esta realidad de que mientras nosotros estemos en vida, amén, mientras nosotros estemos en este mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Digo, bueno, eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Los que no conocen del Señor y los que no quieren conocer del Señor también. Amén, hermanos. Y debido a eso, pues hay mucha maldad. Entonces, nosotros estamos en este siglo malo, en este sistema, en la manera como vive, ¿verdad?, mucha gente sin el Señor, amén, conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, el Señor nos ha librado, amén, y es donde nosotros tenemos que, hermanos, estarnos renovando. Volvemos a la palabra renovar. Como dice Romanos 12, hermanos. Romanos 12, gloria a Dios. Y nos llama al Señor, ¿verdad?, a que nosotros sigamos, hermanos, en una vida de santidad delante de su presencia. Por ejemplo, el 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. El verso 2, como dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo que ya el Señor nos ha libertado, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de ¿qué, hermanos? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Tenemos que ¿qué? Renovarnos. Vamos a volver otra vez a hacer, ¿verdad?, hincapié. Dios nos iluminó y nos sacó del mundo el Señor, ¿verdad? Nos dio entendimiento el Señor con su palabra. Amén. Nos limpió el Señor, nos purificó, ha creado en nosotros una nueva criatura. Ahora, siendo nosotros, ¿verdad?, cristianos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Verdad? Seguimos en el mundo, seguimos ¿verdad?, entre medio de personas que viven en maldad, que viven en pecado, pero ahora nosotros tenemos ¿qué cosa? Renovarnos como dice aquí la palabra del Señor, el verso 2, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tenemos que
transformarnos, amén, ¿con qué? Con la renovación de nuestro entendimiento, lo que Dios ha hecho en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que estarnos transformando, hermanos. Alabamos al Señor, hermanos. Seguir, ¿verdad? Echándole ganas en el camino del Señor. Ánimo, hermanos. Dios les bendiga a todos.